Primaria liquidada, solicitan suspender la elección opositora ante presuntas irregularidades en la organización. Tienen puntos estratégicos. Delincuentes se apoderan de las vías del oriente venezolano. Cultura indígena en riesgo. El éxodo migratorio también se siente en las poblaciones guayú. Fuga de talentos. Niños venezolanos prefieren estudiar en Colombia. Con el dinero de PDVSA, incautan $18 millones en arte al primo de Rafael Ramírez. ¿Qué tal, amigos? Con todo esto y más damos inicio a la emisión estelar de Noticias en Vivo de Impacto Venezuela de este jueves 7 de septiembre del año 2023. Les saluda Mildred Manrique. Comenzamos de inmediato a revisar las informaciones más destacadas. Faltando 45 días para que se lleve a cabo el proceso de la primaria opositora, la ex vicepresidenta de la Comisión Nacional, María Carolina Uzcategui, revela que existe una gran cantidad de irregularidades en la organización y una puja de intereses que hacen inviable que se realicen estos comicios el 22 de octubre. Joan Álvarez nos amplía. María Carolina Uzcategui, ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, aseguró que no hay condiciones para realizar los comicios del próximo 22 de octubre, por lo cual ha propuesto suspenderlos y apelar por otra estrategia, que estaría entre solicitar nuevamente el apoyo logístico al Consejo Nacional Electoral o se infiere por sus declaraciones que la plataforma unitaria debería llegar a un consenso para elegir al candidato. Creo que no están dadas las condiciones para que la primaria se lleve a cabo como el país lo necesita el 22 de octubre. La propuesta podría ser suspender y revisar, de repente plantearse una nueva primaria. No tenemos fecha de elección presidencial. Las condiciones actuales no son las más propicias. Vamos a revisar el proceso. Uzcategui también planteó la posibilidad de acudir al Ministerio de Educación para solicitar el acceso a los centros electorales tradicionales, algo que parece complejo en cuanto este organismo responde a un lineamiento gubernamental. Una alternativa sería bypassear el CNE, o sea, obviar el CNE e ir directamente al Ministerio de Educación y solicitar los centros de votación, que es un derecho ciudadano. Ok, no utilicemos el sistema del CNE, pero vamos a solicitar los centros de votación que nos van a brindar mucha mayor seguridad. Quien renunciara hace 2 meses a la Comisión Nacional de Primarias aseguró que existen una serie de irregularidades que hacen inviable los comicios, como la ubicación de centros autogestionados y la seguridad de los mismos, además de una estrategia no clara en cuanto a la hipotética victoria de un aspirante inhabilitado. Como dije, en el mejor de los casos, y tratando de hacer solo un cálculo matemático, no podemos superar más de 1.200.000 electores, lo cual les queda muy por debajo de lo que es la expectativa de participación en un proceso de primaria. Por su parte, el consultor político Osvaldo Ramírez asegura que esta posición responde a intereses de fuerza dentro de la plataforma unitaria, puesto que los números no dan para quienes en teoría son los aspirantes más visibles. Pareciera que hay una especie de plan, una especie de coordinación que puede decir, señores, frenemos este proceso de primaria, puesto que hay una realidad. Ninguno de los candidatos que está propuesto por la plataforma unitaria, que en este caso fue el gran promotor de la primaria, está ganando las encuestas. Ante este escenario en el que aún formalmente el gobierno no ha intercedido, la posibilidad de suspensión parece un hecho, algo que complicaría aún más la candidatura única de oposición para el año 2024. Pueden estar presagiando, yo creo que 2 grandes cosas. La primera es que la gente tenga miedo de votar y la segunda es que efectivamente la Comisión Nacional de Primaria tome decisiones que obliguen a un cambio de fecha o que efectivamente se arme un gran tinglado, gobierno, instituciones, comisión, plataforma unitaria, que lleven a que efectivamente el proceso se suspenda y se vaya a un proceso con el CNE. Uzcategui aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro no ha hecho el mayor esfuerzo para suspender las primarias pese a las constantes advertencias desde la vocería oficial que se traducen hoy en una investigación desde la Asamblea Nacional electa en 2020 y una posible sentencia desde el Tribunal Supremo de Justicia que para muchos es inminente en cuestión de horas. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Efectivamente, la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional electa en 2020 abrió una investigación para conocer el origen de los recursos empleados para la realización de las elecciones primarias de la oposición
Información que dio a conocer Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando y que fue confirmada por el diputado Julio García Zerpa, vicepresidente de dicha comisión, quien aseguró que se trata de una investigación que lleva directamente Diosdado Cabello y que será él quien ofrezca detalles de los resultados en su debido momento. Acostumbrados a robar, porque eso se roban la plata que les dan los gringos. Por eso nosotros, desde este programa y desde la Comisión de Política Interior, hemos iniciado una investigación sobre el origen de esos fondos. El origen de esos fondos y los que se están beneficiando de esos fondos. Revisamos otras noticias que se originan en algunas regiones de nuestro país a través de Panorama Nacional. Nuestra compañera Susana Quijada nos comenta que el AMPA se ha apoderado de las vías del oriente venezolano, donde en algunas carreteras se registran constantemente secuestros y robos, lo que en la actualidad representa todo un reto para poder transitarlas, sobre todo en horas de la noche. ¿Y saben por qué? Porque los delincuentes tienen hasta puntos estratégicos para poder atrapar a sus víctimas. AMPA se apodera de vías del oriente venezolano. Secuestros y robos se registran constantemente en algunas carreteras que actualmente representan todo un reto poder transitarlas, especialmente en horas nocturnas y en tramos donde no hay presencia policial ni señal telefónica. Diferentes modus operandi son aplicados por los piratas de carreteras. Según la denuncia de conductores, en la vía El Tigre Puerto Ordaz, específicamente en el sector conocido como Los Pinos, a punta de disparos, los ampones obligan a los choferes a detenerse, mientras que en la ruta El Tigre Cantaura, con el uso de objetos filosos, espichan los cauchos de los vehículos. Dos sucesos registrados en los últimos días en la carretera hacia Puerto Ordaz mantienen preocupados a los conductores. Uno de ellos fue el de 3 mujeres que supuestamente perdieron la vida tras volcar el auto en el que se desplazaban cuando presuntamente eran perseguidas por piratas de carreteras. Y el otro, cuando delincuentes armados se apoderaron de un autobús Mercedes-Benz blanco. El conductor, de 49 años de edad, luego de unas horas fue abandonado cerca del caserío El Aceital, entre el límite de los estados Anzoátegui y Monagas. A propósito de estos hechos, los conductores piden a las autoridades que el dinero que está siendo recaudado en los peajes no solo sea invertido en las mejoras de vialidad, sino también en ofrecer mayor seguridad. Los que somos viajeros estamos yéndonos por Bolívar porque la vía de Puerto Ordaz sigue peligrosa, que a cualquier hora del día tú vas y te atracan. Y es un peligro. Y eso, si estamos pagando un viaje, deberíamos tener una seguridad en toda esa carretera. No, seguridad no hay. Si te accidentas de noche y te sabes cómo es. Los ladrones, pues. Pero no hay seguridad. Y los peajes no lo que valga el dinero, sino que la carretera está mala. Y lo que están cobrando en peajes, sí es verdad, una barbaridad, es muy caro. Porque si están cobrando eso, es que deberían de dárselo a las calles, no a beneficio de su bolsillo. Los conductores consideran necesario que se inviertan recursos en las compras de unidades patrulleras para estas vías, pues actualmente los organismos de seguridad supuestamente registran déficit de este tipo de vehículos. Desde el estado Anzoátegui, Susana Quijada, somos Impacto Venezuela. Caída del presupuesto familiar en Venezuela obliga a los padres a reutilizar algunas prendas de los uniformes que usaron sus hijos en el año escolar anterior. Por lo menos $50 debe invertir un padre para poder vestir a su hijo con el uniforme nuevo en el país. Sin embargo, en medio de las circunstancias, muchos alumnos irán a la escuela con uniformes reciclados o donados, ya que la situación económica en Venezuela ha limitado la compra de estas prendas tan necesarias para el día a día en una escuela. ¿Va a reutilizar el niño o sus niños el del año anterior o solo va a limitarse con algo? No, a reusarlo. No se puede comprar. Un pantalón vale $10, $15, entonces no se puede. Una camisa vale $10, buena, para la escuela. Era lo más fácil, ahora ya no se puede. Hay que reusarlo o esperar que alguien le regale uno. Desde el gremio educativo reportaron que en el año escolar 2022-2023, el 40% de los niños asistió a clases desde sus inicios con uniformes donados. Ha disminuido entre un 30-35%, un poco más, poco menos, cifras que nosotros tenemos. De igual manera, sí, por ejemplo, una familia tiene un hermano o 2 hermanos, lo que tenía uno se lo deja al otro, y si no, bueno, a coser, a surcir un poco, a estirar un poco ese ruedo, y eso es evidencia de la crisis económica, política, social que está viviendo Venezuela y evidentemente que afecta al sector educativo.
Los padres acá en Venezuela también mantienen otra preocupación y es precisamente el costo de lo que vale una libreta para comprarla a sus hijos que estudian en los diferentes planteles educativos. El valor de esto está entre 2 y 5 dólares, lo que equivale a un salario mínimo en el país. Bueno, todavía no sabemos, vamos a ver qué podemos hacer ahorita en este año, para ver cómo podemos solucionar bueno, ahorita estoy con los útiles, primero con los útiles. Ya para otro grado hay que ver el aumento, como el dólar todos los días está subiendo, hay que ver cómo va la solución para comprarle los útiles y el uniforme. En la actualidad, para poder vestir a un niño, niña, adolescente con uniforme escolar e útiles, una familia promedio debe gastar entre 100 y 120 dólares, es decir, se sobrepasa del presupuesto del ingreso mínimo que cancela mensualmente la administración de Nicolás Maduro. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Al contrario de aclararse tal como se esperaba en relación con el escándalo que vincula presuntamente al alcalde de Baruta y a 2 directores de ese organismo por presuntos sobornos y actos irregulares, el panorama se oscureció aún más después de una rueda de prensa que terminó siendo la lectura de un comunicado por parte de Darwin González. El alcalde en ningún momento hizo referencia al ingeniero municipal Harold Sosa ni al director general de la alcaldía Juan Carlos Posner, preso desde hace 6 meses aproximadamente por presuntas irregularidades vinculadas con construcciones en el municipio. Solo se limitó a rechazar lo que él considera una campaña de desprestigio en su contra. Simplemente no tengo acceso a la información, a esos expedientes, y sería irresponsable de mi parte pronunciarme ante algo que no conozco. Segundo, que un funcionario recibió dádivas o prebendas para obtención de beneficios constructores, falso, porque este ciudadano no trabajaba en la alcaldía de Baruta para esa fecha donde colocan estos supuestos desembolsos. Tercero, de las 7 construcciones que existen de HP en la organización Las Mercedes, yo nada más di 2 permisos de inicio de obra y solamente una culminación de obra. Cuarto, la ordenanza de Las Mercedes no la firmé, por tal motivo no me pueden acusar de que yo he promovido esta ordenanza. Quinto, sí me operé, y aquí está la prueba. Finalizada su exposición, el alcalde se retiró y no permitió pregunta alguna por parte de los periodistas, muchos de los cuales querían, entre otras cosas, saber su opinión acerca de informaciones en las cuales lo señalan a él directamente de mantener una conversación telefónica en la cual se ponía en evidencia un presunto soborno. Esta fue parte de la reacción periodística. No te puedes dar la espalda e irte a retirar y reír. O sea, no, es que hay una molestia real. O sea, primero venir corriendo hasta el pueblo de Baruta, que está bien lejos, para leer una declaración y no permitirle preguntas a la prensa es una falta de respeto. Aquí se convocó a una rueda de prensa, no a una declaración. Entonces se lo debieron haber convocatoria presencial porque acepta. De hecho, te digo, comunicacionalmente es una mala asesoría que él no haya contestado preguntas porque queda muy mal. Claro. Honestamente. Y eso, la falta de respeto. Y en abierta contradicción con la actitud que asumió en la rueda de prensa o en la lectura del comunicado, el alcalde de Baruta dijo que está dispuesto a prestar toda la colaboración posible al Ministerio Público en el proceso de investigación. Ciertamente, el que se convoque a una rueda de prensa para que esta termine siendo un comunicado se traduce en una falta de respeto para los comunicadores sociales. Y aunque la idea no es opinar, pues yo me ubico en el grupo de los periodistas quienes se sintieron molestos por esta situación que no debe aceptarse nunca y en ninguna circunstancia. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. La crisis económica por la que atraviesa el país evidentemente ha afectado a todos los venezolanos sin importar la clase social. Y es que además ha generado que la ola migratoria se incremente durante los últimos años, sobre todo en los estados fronterizos con Colombia. En el Zulia, el Comité de Derechos Humanos de La Guajira ha informado que al menos el 40% de mujeres indígenas de las etnias Guayú y Añú se han ido del país. Que las cifras de indígenas mujeres migrantes estén en el 40% es un dato alarmante, ya que se habla de casi la mitad de la población femenina la que se ha ido del país.
Para las distintas etnias, la figura de la mujer es muy importante, puesto que representa la fortaleza, la maternidad, el origen, es la transmisora de saberes a la nueva generación, pero por sobre todo es la encargada de mantener viva la cultura en distintas regiones de Venezuela. Las causas de la migración forzosa de las mujeres wayú y añú es la misma crisis económica y se van para poder ayudar a sus familiares que se quedan en estas tierras. Con este tema migratorio que es bastante preocupante para nosotros, es a raíz de problemas políticos, problemas social que hay en este país, y además hay una emergencia humanitaria compleja. Por eso la gente sale, porque primero vamos a mirar lo que cobran un profesional, una docente. Creo que son menos de $5 y eso no alcanza el alto costo de la vida. Para comprar un azúcar hay que tenerle 5,000 pesos, comprar un aceite hay que tener 8,000 pesos. Berriosca Montiel es una de las miles indígenas wayú que se ha ido de Venezuela en búsqueda de mejores oportunidades y una mejor calidad de vida. Vive en Chile desde hace 6 años y nos comenta todo lo que ha tenido que pasar habitando en otra nación, tomando en consideración que en ese país hay una realidad muy distinta a la venezolana. Su esposo migró por segunda vez junto a su hijo mayor hacia Estados Unidos por la selva del Darién y espera poderse reencontrar nuevamente con ellos lo más pronto posible. Este tiempo yo he podido estar acá trabajando y ayudando a mi familia que está en Maracaibo, que igual son de bajos recursos. Estando yo aquí yo puedo ayudar a mi mamá que está en situación de enfermedad, está enferma, puedo ayudar a mis hermanos, a mis sobrinos. Pero ya últimamente, ya aquí en Chile no es como era anteriormente cuando yo llegué hace 6 años, como les dije. Ya aquí la cosa ha cambiado. Mi esposo hace menos de un mes, hace 3 semanas, decidió irse a Estados Unidos, ya después que estamos establecidos aquí en Chile. Él decidió irse a Estados Unidos nuevamente con mi hijo, que ya tiene 13 años, en busca de nuevas oportunidades. Lo cierto es que ante la migración masiva de las mujeres wayú y añú, a las abuelas les toca nuevamente asumir el papel de madre porque se quedan al cuidado de sus nietos. Las mujeres que aún resisten en esta zona fronteriza sobreviven con el trabajo informal, dedicándose a la venta de combustible, de comida, de ropa y otros elementos traídos desde Colombia por la cercanía con el vecino país. Son miles de historias las que se pueden contar y la población indígena del país no escapa de la misma crisis que ha generado la migración de los indígenas que habitan en los estados fronterizos con Colombia. Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. La Federación Venezolana de Maestros Seccional Táchira alertó que en lo que va de año casi 21.000 niños tachirenses fueron matriculados en escuelas del norte de Santander por mejor calidad educativa. Asimismo, el 50% de los docentes del estado abandonaron las aulas por las deplorables condiciones salariales. Según el vocero del magisterio, en Táchira no hay ni 6.000 estudiantes de básica. Condenó que de 200 días de clases establecidos por la ley, solo se dieron 96 días en el último año escolar. Estas son una de las razones. De hecho, allá en Colombia le ponderan lo que es el rendimiento académico y le otorgan en algunas oportunidades becas como tal, le brindan un apoyo en la alimentación, atención médica, cuentan con todos los especialistas, sus clases de lunes a viernes, las áreas de aprendizaje con óptimas condiciones. La situación con los docentes es aún peor. No hay orientadores, no hay especialistas, pero es que el maestro nacional de más alto escalafón en Venezuela devenga 500 bolívares mensuales. No renuncian, sino abandonan las aulas porque no les queda de otra dedicarse a otra profesión o a otra labor que no sea la de ejercer la docencia, debido a los bajos recursos que manifiestan que no tienen ni cómo trasladarse desde su hogar hasta su sitio de trabajo y luego retornar. El pago, la nómina es en bolívares y tú puedes observar que el cobro de cualquier pasaje es en divisas, ¿no?
Para colmo de males, sostiene García que el 70% de la infraestructura escolar en la entidad está devastada. En Táchira, Marineglot, Somos Impacto, Venezuela. Albergues abarrotados, migrantes durmiendo en las calles y cientos más esperando poder ingresar. Es la situación que vive hoy la ciudad de Nueva York. Nunca en mi vida he tenido un problema al que no le viera un final. No le veo un final a esto. Este problema destruirá a la ciudad de Nueva York. Desde abril de 2022, la ciudad más grande de Estados Unidos ha recibido 100.000 migrantes, generando gastos millonarios y dejando como consecuencia el colapso y en puertas de una crisis social. En la ciudad, debido a la sobrepoblación de migrantes, son ellos mismos quienes aseguran que la estadía se ha vuelto aterradora, compartiendo habitaciones con cientos de personas y en algunos casos convirtiéndose en víctimas de hurto. El alcalde, por su parte, ha llevado a cabo diferentes planes para que los migrantes opten por ir a otras ciudades debido a la falta de espacio. Esa es una situación que el alcalde lo ha manifestado claramente, que no hay acuerdo entre ellos, pero se nota que hay un fin político con esta situación, porque será y es insostenible para el estado de Nueva York y para cualquier otro. Adams aseguró que esta crisis inició con la llegada masiva de migrantes venezolanos y posteriormente con ciudadanos de otros países como Ecuador y Nicaragua, y que en la actualidad tienen un déficit millonario que terminará perjudicando la economía de los neoyorquinos. Todos los migrantes venezolanos y de otras nacionalidades deben de ser repartidos en los diferentes estados, porque será insostenible para un solo. Pese a toda la problemática que ha generado la migración en Estados Unidos, los gobernantes demócratas siguen abogando por los derechos de los migrantes, logrando la decisión de un juez quien ordenó el retiro de las boyas flotantes en Texas, las cuales habían sido colocadas para impedir el paso ilegalmente. El juez de distrito David Alan Ezra ordenó a Texas acatar la medida antes del 15 de septiembre. Asimismo, quedó prohibido su instalación nuevamente. Sin embargo, el estado indicó apelar la decisión, ya que esto podría empeorar el flujo migratorio. Informó para ustedes Génesis Pérez. Somos Impacto Venezuela. A continuación, las 3 noticias de mayor impacto en el mundo destacadas por medios de comunicación en Internet. El portal de la casa impactovenezuela.com titula lo siguiente: sigue cerrada la frontera aérea con Aruba, aclara la Embajada de los Países Bajos. Sigue cerrada la frontera aérea con Aruba, aclara la Embajada de los Países Bajos. A través de una publicación en la red social Twitter, ahora llamada X, la Embajada de Países Bajos alerta que la frontera aérea entre Venezuela y Aruba sigue cerrada. Esto también ante versiones sobre la activación de supuestos vuelos directos entre nuestro país y esa isla. La representación diplomática recordó que solo está abierta la frontera marítima desde el pasado 1 de mayo, pero la confusión surge, según fuentes vinculadas con las islas ABC, porque la línea aérea Conviasa incluyó a Aruba en su planificación o propuesta de apertura de las fronteras aéreas con esta isla. No obstante, no hay información acerca de que eso ocurra pronto. El botín artístico del cerebro del saqueo de petróleos de Venezuela, 18 millones de dólares en cuadros. Arturo Michelena es un maestro del realismo venezolano y también es el artista favorito del empresario Diego Salazar, uno de los supuestos cerebros de la red de una treintena de ex jerarcas chavistas que saquearon a PDVSA. Salazar poseía en su residencia en España obras valoradas en casi $1 millón, todas originales de Arturo Michelena, pero además de eso, también tenía unas 67 piezas de reconocidos creadores venezolanos como Armando Reverón, Antonio Herrera Toro, Jesús Soto, entre otros, que componen el botín artístico de este empresario que resulta ser primo de Rafael Ramírez, antiguo presidente de la estatal petrolera venezolana. Aumenta a 40 los muertos por las inundaciones en Brasil. El número de víctimas mortales causadas por el ciclón extratropical que afecta desde el pasado fin de semana el sur de Brasil aumentó de 28 a 40.
9 personas permanecen desaparecidas, según un boletín oficial divulgado hoy. La región más afectada es Río Grande do Sul, el estado más meridional de Brasil, donde hay 39 fallecidos, mientras que el otro es de la vecina región de Santa Catarina. El gobierno regional declaró este jueves el estado de calamidad para lidiar con el que es el mayor desastre natural de la historia de ese país. Y desde hace un mes los seguidores del arte y el espectáculo están muy atentos a la detención de Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho, tras haberse declarado culpable de un asesinato. Hoy en nuestra sección de entretenimiento, Bárbara Orozco nos presenta una cronología del caso con los últimos detalles. Se cumple un mes exactamente desde que oficializaron la prisión preventiva para el chef español Daniel Sancho, luego de que se declarara culpable de haber asesinado y desmembrado el cuerpo del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta. Acá haremos una cronología de este caso. Daniel Sancho y Edwin Arrieta se fueron de vacaciones a la isla de Koh Phangan en Tailandia del 31 de julio al 3 de agosto. Y ese último día, el chef español se dirigió a las autoridades para denunciar la desaparición de su amigo. En ese momento se convirtió en el primer sospechoso. La policía comenzó a investigar el caso y luego vecinos de la zona reportaron que hallaron partes de cuerpo humano en vertederos de la isla. El 5 de agosto, el chef español volvió a ser interrogado y confesó el crimen que cometió contra Arrieta. El joven de 29 años declaró para la agencia de noticias EFE que cometió el asesinato porque se sentía engañado por Arrieta, quien le había dicho que quería hacer negocios con él, pero en realidad quería que fuesen novios. El 7 de agosto fue oficialmente puesto en prisión preventiva en la isla Koh Samui, en donde permanece hasta la actualidad. Desde ese momento las autoridades se mantienen investigando, sobre todo que le había causado la muerte al cirujano. Sancho mantenía que lo había golpeado y que fue por eso que decidió desmembrarlo. Sin embargo, recientes pruebas de la policía determinaron que Arrieta murió en el momento en el que el chef español comenzó a cortarle el cuello. Por este giro de la investigación, Daniel Sancho es acusado de asesinato premeditado, ocultamiento y traslado de partes del cuerpo del cirujano colombiano para encubrir su muerte. En estos momentos, continúa en prisión preventiva a la espera de un dictamen. Mientras tanto, recibe visitas de sus abogados y sus padres. Su madre, Silvia Bronchalo, llegó a Tailandia el 17 de agosto y lo visita todos los días, mientras que Rodolfo Sancho arribó este fin de semana y lo visitó por primera vez este miércoles. De forma serena, el actor español declaró a la prensa y aseveró que no lo van a ver llorando. Por lo pronto, están a la espera de que la policía entregue el informe final a la fiscalía y así puedan determinar una decisión respecto a este caso que ha mantenido consternada la opinión pública. Así culminamos este segmento. Los acompañó Bárbara Orozco. Nos vemos en la siguiente emisión. Hoy en video viral, ¿será un pájaro, un extraterrestre o un avión? Lo cierto de todo es que este miércoles, en horas de la noche, mientras llovía y tronaba en Caracas, una persona grabó el preciso momento en el que caía del cielo algo de un tamaño considerable muy cerca de la torre La Previsora. El audiovisual tiene unos 40 segundos de duración y se viralizó en redes sociales no solo por su llamativo y curioso contenido, sino por los miles de comentarios en cuanto a las especulaciones de los usuarios de X sobre qué era eso que caía. Vamos a leer algunos. Superman cayendo a tierra. El lunar de Chávez. Ese es el satélite Simón Bolívar. El Batman. Es el Superman que llegó para arreglar todo. Muchos otros también escribieron que se trataba de una bolsa llena de dinero que cayó de la avioneta de algún enchufado. Sin duda, la ocurrencia del venezolano siempre estará presente, aún en las peores crisis. Llegó el momento de interactuar con nuestra audiencia y leer los comentarios que nos dejan relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino de Impacto Venezuela, que dice: ONGs denuncian que constantemente se ve vulnerado el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela y desde el gremio periodístico alertan que todo se trata de un patrón del chavismo en época electoral. Entonces, ¿consideras que la censura esté afectando la campaña de la primaria opositora?
En @ImpactoVE en Instagram, Jesús Torres nos escribe lo siguiente: la censura y también la desinformación, porque en el otro bando también hay caimanes del mismo pozo. Héctor Acosta: este gobierno no quiere que haya primarias y todos lo censuran, todos agreden, pero esa es la mejor propaganda, la que hacen desde las tribunas. Ahora pasamos a revisar nuestro Twitter, ahora llamado X. Darwin Escalona responde: la censura no es solo en los medios de comunicación. En Venezuela va de la mano la censura y la coacción, sobre todo en las provincias. Otro comentario es de Oscar. Él dice: no es la censura como tal, es la persecución del gobierno para sabotearla, ya que se ven derrotados de antemano. Ahora finalizamos con nuestro canal de YouTube. Por aquí, Jorge Meléndez escribe: el gobierno no quiere medirse con la oposición y claro, solo con el partido de María Corina Machado, que es la única que no busca beneficiar al gobierno como otros partidos. Por eso, el gobierno coloca todos los obstáculos, entre ellos la censura. Muchas gracias a todos por participar. Seguimos con más. Acorralados y asustados. Así está el chavismo o el madurismo con unas elecciones en puerta. Así lo refleja Marvin Figueroa en la caricatura del día. El trabajo político que hasta ahora ha hecho la precandidata María Corina Machado, al parecer, tiene a más de uno con los nervios de punta y haciendo todo lo posible por censurar la verdad. El pueblo venezolano está cansado y el chavismo sabe que cada vez tiene menos simpatizantes. Amigos, así despedimos la emisión del día de hoy. Escríbanos, cuéntenos sus historias. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales como @ImpactoVE y www.impactovenezuela.com. No olviden además suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Hasta la próxima.